La palabra fantasma viene del griego aparición. Algunos les llaman espíritus, almas errantes, almas en pena o bien seres del plano espiritual. En ocasiones los percibimos por medio de sonidos, aromas, moviendo cosas aquí y allá, en los lugares con mayor carga energética, y también a veces visualmente. A esto se le llama fenómeno poltergeist. Pero, ¿existen los fantasmas o solo son parte de nuestra imaginación? Espectros, ánimas del purgatorio. Relacionados a estas palabras, hay innumerables leyendas y mitos. Sé que seguramente conoces varios. Tal vez crees en estas historias, o tal vez no. Pero si alguien lo contó, si a alguien le sucedió, es porque muy probablemente son completamente reales. ¿Y cómo saberlo? Y es que tal vez piensas, ver para creer. Pero he ahí el problema, y es que el dicho correcto debería ser creer para poder ver. Se escucha raro, pero es que nadie nos lo dice nunca. Nos enseñan a pedir pruebas, pero no las buscamos. No nos damos la oportunidad de conocer y descubrir cosas nuevas. Le tenemos miedo a lo nuevo y diferente. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los fantasmas? Pues eso, que si simplemente no crees en lo paranormal, te niegas, no investigas, ni buscas respuestas, nadie, ni este video, ni miles de ellos, podrán hacerte creerlo, ni mucho menos poder verlo. Así que, si eres curioso y estás abierto a ideas nuevas del mundo que nos rodea, y estás dispuesto a conocer y descubrir otros mundos, quédate, que aquí te lo mostraremos. Pero, si eres muy escéptico y tienes miedo, pues también quédate. Seguro algo tendrás que contar y comentar. Misterios and Insanios. Universo mágico. Durante muchos años, la ciencia escéptica ha intentado encontrar respuestas y justificar cada uno de los sucesos paranormales. Les ha llamado supersticiones, que el ser humano se inventa para justificar coincidencias, sucesos extraños y su necesidad de la vida eterna, en la que se cree que la conciencia pervive por siempre. Bueno, debo aceptar que se escucha lindo. ¿Una conciencia que nunca muere? ¿Alguna vez has escuchado que somos energía? Bueno, pues lo somos. No es solo por lo lindo o fantasioso que se escuche, sino científicamente ha sido comprobado que nuestro cuerpo y el universo se mueven por medio de energía. Si no, ¿qué los movería? Ojo, no quiere decir que nada tenga una explicación. Al contrario, todo tiene una explicación. Y los fantasmas tienen la suya. Una vez que se comprende que una energía vive dentro de un cuerpo humano, entonces es más fácil concebir su existencia separada y autónoma, como un espíritu o alma. La creencia en fantasmas se testimonia desde los primeros textos escritos sumerios y egipcios. Los romanos también tenían sus creencias, pues colocaban un puñado de tierra sobre el cadáver para que su alma no permaneciera errante eternamente. La moneda en la boca para pagar al barquero era otra de sus creencias más arraigadas. Es difícil creer que todos estos descubrimientos, que llevan miles de años, que se han convertido en leyendas, sean mentira e inventos de nuestros antepasados. Sobre todo si durante tanto tiempo la información ha sido transmitida de uno a uno, generación tras generación. En las civilizaciones orientales, como la China e India, muchos creen en la reencarnación o transmigración de las almas y explican que los fantasmas serían energías que por alguna razón no transitaron el camino completo para así cumplir con el ciclo de reencarnación. Por lo tanto, son almas atrapadas entre dos mundos, almas que aún no están listas y no han decidido su destino. En estas civilizaciones también se tiene la creencia de que nuestra energía o alma también puede optar por elevarse espiritualmente para poder servir a los humanos y así llegar a trascender en los planos sutiles, convirtiéndose en un semidios, o también llegar al conocido como infierno y vivir ciclos karmáticos.
pero semidios, infierno y karma son palabras para otro. Mysterious and Insanious. Pero dinos tú, ¿crees en fantasmas? ¿Alguna vez has visto uno de ellos? ¿Y qué experiencias te han sucedido? Cuéntanos, escríbelo aquí abajo en los comentarios. Buenas noches, mortales, y también los no mortales, Que están ahí contigo. y que descansen En paz. Si te gustó, suscríbete y dale like al video. Nos ayudas muchísimo. Si quieres que hablemos de algún tema en especial, algún misterio, caso sin resolver o evento paranormal, escríbelo aquí, te leemos en los comentarios. o escríbenos a nuestro correo. No olvides seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok.